En la clase del día de hoy vamos nosotros a hablar acerca de los números de oxidación. Es un tema muy importante que nos servirá en la próxima clase para nosotros poder igualar las ecuaciones químicas. Al ustedes escuchar este término, números de oxidación, deben estar inquietos y decir en qué consistirá. ¿Qué serán estos? Muy bien. ¿Qué son los números de oxidación? En este momento, para poder iniciar, yo les voy a indicar, en este compuesto que es el ácido sulfúrico, ¿cuáles son los números de oxidación? Son los que están de color verde. Se los escribe en la parte superior de cada elemento en un compuesto, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan la idea de qué serán los números de oxidación, de qué nos irá a hablar la profesora en esta clase, es de estos numeritos de color verde. ¿Para qué nos sirven a nosotros? Nos sirven a nosotros para poder igualar una ecuación química. Muy bien, regresemos a la primera. ¿Qué son los números de oxidación? Antes de definir qué son o en qué consiste un número de oxidación, vamos a definir a lo mejor un término que nos sirva el día de hoy, que es la valencia. Recordarán a ustedes que yo en la segunda o tercera clase les entregué una tablita donde se encontraban todos los números o los elementos químicos clasificados en metales y en no metales, y todos ellos tenían sus respectivas valencias. Cuando hablábamos de metales, hablábamos de metales de valencia fija y metales de valencia variable. ¿Sí recuerdan ustedes? Y cuando hablábamos de los no metales, también hablábamos de valencias positivas y valencias negativas que tenían estos. Muy bien, a eso se refiere la valencia. La valencia es la capacidad que tienen los átomos para combinarse entre sí y formar compuestos. ¿Qué es el número de oxidación? El número de oxidación es la carga neta que tiene un átomo de un elemento y representa el número de electrones que un átomo pone en juego al formar un compuesto determinado. Cuando un átomo pierde electrones, su número de oxidación es positivo. Pero si el átomo gana electrones, su número de oxidación es negativo. ¿Sí? Repito, ¿qué es el número de oxidación? Es la carga neta que tiene un átomo de un elemento y representa el número de electrones que el átomo pone en juego al formar un compuesto determinado. Cuando un átomo pierde electrones, su número de oxidación siempre es positivo, pero si el átomo gana electrones, su número de oxidación es negativo. Muy bien. Recordarán ustedes que cuando hablábamos nosotros de la distribución electrónica de los elementos, los electrones que se encontraban en el último nivel se llamaban electrones de valencia. Y esos son los electrones que el átomo pone en juego para unirse con otro y formar un compuesto. ¿Sí? Entonces, los electrones que el átomo pone en juego para formar un compuesto son los electrones de valencia, es decir, aquellos que se encuentran en el último nivel. Recordarán que esto se les dio en una clase cuando hablábamos de la distribución electrónica de los elementos. Los electrones que le sirven en este caso al átomo de cloro son los que se encuentran en el último nivel y le sirven para unirse con otro y formar un compuesto. De esto estamos hablando en la diapositiva. Muy bien. Los elementos metálicos siempre tienen números de oxidación positivos, mientras que los no metales, los números de oxidación pueden ser positivos y también negativos. Un mismo átomo puede tener uno o varios números de oxidación para formar compuestos. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de los metales de valencia variable,
Ellos pueden tener 2 números de oxidación para formar los compuestos. No siendo así, los metales de valencia fija tienen un solo número de oxidación. Pero los metales de valencia variable pueden tener 2 porque recuerdan que tenían dos numeritos, es decir, su valencia variable, varía. Muy bien, el número de oxidación representa una capacidad de combinación. ¿Qué es la carga iónica? Es la carga positiva o negativa que adquiere un átomo o grupo de átomos cuando gana o pierde electrones. Muy bien. A lo mejor ustedes al escuchar teoría no tienen ni idea aún de lo que va a ser escribir un número de oxidación, pero señoritas y jóvenes, si nosotros conocemos un poquito todas las valencias de los elementos químicos, es muy fácil determinar los numeritos de oxidación. Pero para determinar los números de oxidación se tienen reglas. Y estas sí son muy importantes un poquito aprenderlas. Reglas para calcular el número de oxidación. Los elementos que están en estado libre, es decir, en estado no combinado, tienen siempre un número de oxidación igual a 0. Por ejemplo, aquí, en esta reacción que encontramos en la parte inferior, el hierro está en estado libre, está solo, no está combinado, su numerito de oxidación siempre será 0. Acá al final nos encontramos con el hidrógeno molecular. Está solito, no está combinado. Su número de oxidación es 0. De esto nos está hablando la primera regla, que los elementos que están en estado libre no están combinados con otro elemento, siempre su numerito de oxidación será 0 y este 0 lo colocamos, se dan cuenta, en la parte superior. No es así, miren, aquí el hidrógeno está combinado formando un compuesto, ahí ya tiene un número de oxidación, ¿sí ve? Usted dirá, ¿y por qué aquí el hidrógeno tiene +1 y acá el hidrógeno tiene 0? ¿Por qué? Porque acá está solito, no está combinado, entonces siempre su numerito de oxidación será 0. Pero si está combinado ya tiene otra regla. Sigamos. En un ion monoatómico, el número de oxidación es igual a su carga. Por ejemplo, el ion litio. Recuerden, el litio es un elemento metal de valencia fija que trabaja con +1. Entonces, el número de oxidación siempre será +1. El bario trabaja con numerito de su valencia, perdón, es 2 más 2. El numerito de oxidación es +2. El aluminio, su valencia es +3, su numerito de oxidación siempre será +3. Sigamos. El oxígeno emplea comúnmente el número de oxidación -2, es decir, cuando nosotros lo encontramos al oxígeno formando un compuesto, siempre le vamos a escribir en la parte superior el -2. A excepción, en los peróxidos es -1, pero será muy raro que se nos presente esta oportunidad. Siempre trabajaremos con el -2, es decir, con peróxidos no trabajaremos mucho. Entonces, al oxígeno, cuando yo le encuentro, por ejemplo, en este caso, mire aquí, el oxígeno, ¿qué numerito de oxidación tiene? -2, -2. Acá, en la parte inferior, este oxígeno tiene -2, este oxígeno tiene -2, aquí está de color rojo. Entonces, siempre en la mayoría de los casos, el oxígeno va a tener el numerito de oxidación -2. A excepción de los peróxidos que lleva -1. Sigamos. El hidrógeno, atención, el hidrógeno utiliza habitualmente el número de oxidación
más 1. Excepto cuando está enlazado con metales en compuestos binarios, ahí llevará el número de oxidación menos 1. Por ejemplo, aquí, el sodio es metal, entonces el número de oxidación va a ser menos 1. El calcio es metal, su número de oxidación va a ser menos 1. Pero si está combinado con no metales, el número de oxidación será siempre más 1. Por ejemplo, vamos acá. Mire, el hidrógeno aquí está combinado con un no metal, es decir, el azufre es no metal, entonces su número de oxidación será más 1. Aquí tenemos el hidrógeno, está combinado el mismo caso de arriba, con el azufre es más 1. Sigamos. La suma algebraica de todos los numeritos de oxidación de los átomos que intervienen en la fórmula o en la sustancia o en el compuesto es neutra, es decir, siempre debe llegar a 0. Siempre debe llegar a 0. Muy bien. Aquí, trabajemos con el ácido sulfúrico. Muy bien. Se decían antes que nosotros al hidrógeno, cuando lo encontramos combinado con un no metal, su numerito de oxidación va a ser más 1. Muy bien. Pero les pregunto a ustedes, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? Tengo 2, ¿no es cierto? 2 por 1, ¿cuánto es? Más 2, ¿no es cierto? 2 por más 1, más 2. Sigamos. El azufre tiene numeritos de oxidación, es no metal. Recordarán que los no metales tienen varios números de oxidación. Por ejemplo, las valencias del azufre eran más 2, más 4 y más 6. En la hojita que yo les entregué anteriormente y les mandé como debercito que estudien, el azufre tiene 2, 4 o 6. En este caso es más 6. Usted dirá, pero ¿cómo yo me puedo dar cuenta que es 6? Y a lo mejor, ¿por qué no puede ser 2 o 4? Muy bien. Es muy recomendable, señoritas y jóvenes, cuando nosotros vamos a colocar numeritos de oxidación, primeramente colocar en todos los oxígenos y en todos los hidrógenos. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Al colocar yo bien el número de oxidación en los hidrógenos y en el oxígeno, me da la pista. ¿Para qué? Para yo decir, el del centro será la una valencia, será la otra, será la otra. Por ejemplo, yo les decía antes, y es así que el azufre puede trabajar, en este caso, con más 2, más 4 y más 6, o también con negativa menos 2, ¿sí? Muy bien, entonces, yo les digo, repito, es muy importante colocar primero en hidrógenos y en oxígeno. Muy bien, colocamos en el oxígeno menos 2, recordarán que el oxígeno en la mayoría de los casos, su numerito de oxidación es menos 2, y el hidrógeno, cuando se une con no metales, es más 1. Muy bien. Multipliquemos lo que le corresponde al hidrógeno y lo que le corresponde al oxígeno. 2 por más 1 es más 2. Vamos con el oxígeno. 4 por menos 2 es menos 8, ¿no es cierto? Muy bien. Les pregunto a ustedes, de 2 para llegar a 8, ¿cuánto nos falta? Tengo 2, para llegar a 8, ¿cuánto nos falta? 6. 6, ¿no es cierto? Mire, ha sido 6. ¿Cómo sé? Muy bien, aquí tenemos que dominar un poquito las valencias. En este caso tiene que ser positivo, es decir, que la suma de positivos tiene que dar igual a lo de negativo. Por ejemplo, aquí hay dos formas de hacer. Más 2 y más 6 es más 8, ¿no es cierto? Más 8 y menos 8 igual a 0. ¿Sí? Muy bien. Más 2 y más 6 es más 8. Más 8 y menos 8 es igual a 0. Esto nos quiere decir, señoritas y jóvenes, que la suma algebraica de todos los números de oxidación de los átomos que intervienen en la fórmula de una sustancia neutra debe ser siempre 0. Siempre 0. Al llegar yo aquí a 0, digo
están muy bien colocados los números de oxidación. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí yo le coloco más 2, muy bien. Vuelvo y repito, a lo mejor no expliqué bien aquí. ¿Cuántos azufres tengo aquí? 1, ¿no es cierto? 1, que se sobreentiende. 1 por más 6 es igual a menos 6. ¿Sí? En antes dirán ustedes por qué la profesora dijo aquí 2, porque aquí hay 2 átomos. 2 por más 1, más 2. Pero aquí se entiende, se sobreentiende, ya recuerdan ustedes que no es necesario escribir aquí el número 1. Es decir, es un solo átomo de azufre. 1 por más 6, más 6. Pero aquí sí hay 4, ¿no es cierto? Oxígenos, 4 átomos de oxígeno. 4 por menos 2, menos 8. Muy bien. Si yo hubiese colocado aquí el 4 o el 2, si colocaría el 2, sería aquí 2, ¿no es cierto? Más 2. Y más 2 serían más 4. Y menos 8 nunca me va a llegar a 0, ¿no es cierto? Entonces, señoritas y jóvenes, para nosotros poder igualar una ecuación, este es el primer paso, colocar bien los números de oxidación. Es por eso que en esta clase se les da esto. Muy bien, vamos al ejercicio de acá en la parte inferior y luego nos vamos a una hojita que les tengo preparados. Muy bien. Decíamos en antes nosotros que cuando el elemento está solo, no está combinado, siempre su numerito de oxidación será 0. Por eso aquí al hierro se le ubica 0 y en la parte final al hidrógeno está solo, no está combinado, también lo colocamos 0. Muy bien. Nos quedamos aquí con esta partecita de aquí, que es la misma que trabajamos en la parte superior. ¿Ya? Dejémosla esta a un lado porque ya la revisamos en la parte de acá. Vamos acá. Muy bien. En esta partecita, el hierro, recordarán ustedes que el hierro es metal de valencia variable, trabaja con más 2 y más 3. Más 2 y más 3. En este caso, es 3, ¿sí? Más 3. Multiplico 2 por más 3, ¿cuánto es? 2 por 3 es más 6, ¿no es cierto? Más 6 nos queda en la parte de acá. Más 6 en la parte, recordarán que nos queda aquí más 6. Muy bien. Vamos acá. El oxígeno siempre es menos 2. Muy bien. Aquí, en la parte de aquí, por ejemplo, en la parte de aquí, o sea, al momento que multiplico... Gracias, Javier. Listen. Muy bien. Aquí el oxígeno es menos 2. 4 por menos 2, menos 8. Menos 8. Ya. ¿Ya? Menos 8. En esta parte de acá, el azufre trabaja con menos 6. Pero ahora, ¿qué es lo que qué es lo que debemos hacer aquí? Este ejercicio se nos va a complicar un poquito. Vamos mejor a estudiar unos ejercicios que tengo en Word para dominar eso y regresar acá, Javier, ¿sí? Para dominar eso y regresamos acá porque aquí tenemos que multiplicar 3 por 4, 12. 12 por menos 2. 12. Ah, lo de afuera para... Sí, desde acá lo de viene afuera para acá. adentro. Sí, aquí se nos va a complicar un poquito, pero hagámoslo de una vez. 3 por 4, 12. Para cambiarle de color. 12 por menos 2, menos 24. Ayúdeme, Javier, menos 24. Aquí, ya. Aquí, o sea, multiplico el 3. 3 por 4, 4, multiplicación. 12. Ya. Y acá, 12 por ya no menos sería 2, menos 8, sino sería... menos 24. Ya, sería entonces menos 24. Menos Perdón, 24. disculpa la letra, no escribo. Ahí. Ojo, menos 24, muy bien. El 3, ahora, que está acá afuera. Este 3 que está aquí, multiplica a todo lo que está entre el paréntesis. Todo lo que está dentro del paréntesis. Muy bien. Y ahí sí se hizo con el oxígeno. Ahora vamos con el azufre. El azufre tiene más 6. Entonces, 3 por un azufre 3, ¿no es cierto? 3 por más 6, ¿cuánto es? 3 por más 6, más 18. 18. Más 18. Ya dicen, ¿aquí en qué parte? En la... Sobre el azufre. En el azufre. Ya, ¿más 18? Sí, más 18. Ya. Muy bien. Acá era más 6, acá nos quedaba más 6. Ya, listo. Dicen, una preguntita, aquí en el azufre, o sea, ¿el 3 también multiplica acá al azufre? Más 6 y más 18. Ya. Más 6 y más 18,
más 24. Y menos 24 igual 0. 0. Muy bien. Esto es un poquito de matemáticas, no es difícil. La parte más importante es aquí conocer o estudiar en este caso y aprender las valencias. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora sí a un trabajito que acá les tengo preparado. Gracias, compañero Javier. Muy bien. Esta es la molécula de agua, ¿no es cierto? Ya. Dice escribir los números de oxidación. Escribir los números de oxidación en cada uno de los elementos que forman los siguientes compuestos. Muy bien. Ahora sí, apliquemos, señores estudiantes, las reglas. Yo les decía, lo importante es primero escribir al hidrógeno y al oxígeno. Oxígeno. ¿Sí? Lo importante es escribir al hidrógeno y al oxígeno. Muy bien. El hidrógeno, su numerito de oxidación es +1, ¿no es cierto? +1. Ya. Y el oxígeno en la mayoría de los casos, -2. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuántos hidrógenos tengo aquí? ¿Cuántos hidrógenos hay, señoritas y jóvenes, en esta parte? Hay 2, ¿no es cierto? 2 por +1, ¿cuánto es? +2. Muy bien, +2. 2 por +1, +2. ¿Cuántos oxígenos tengo aquí? 1. 1. 1 por -2. -2. -2, ¿no es cierto? Les pregunto a ustedes, +2 y -2. 0. 0. Mire de facilito. No es difícil, más bien estudiando aquí con ejemplos es mucho mejor que la parte teórica. Muy bien. Recordarán que el hidrógeno cuando se unía con no metales, su número de oxidación era positivo, ¿no es cierto? ¿Ya? El cloro es no metal. Seguimos con el número de oxidación positivo. Escribo +1. El cloro, señoritas y jóvenes, tiene valencias positivas y valencias negativas. Pero aquí es muy fácil. Con tan solo decir, el cloro trabaja con 1, 3, 5 y 7. Valencias positivas y valencia negativa, -1. Mire, con tan solo yo aquí decir, el hidrógeno tiene +1, si el hidrógeno tiene -1, para que se neutralice, para que llegue a 0, ¿qué numerito de oxidación deberá tener el cloro? -1. +1, ¿no es cierto? ¿Sí? Como que aquí es ya algo de... Muy bien. Vamos acá. Acá ya va a cambiar. Acá ya va a cambiar con el hidrógeno. Vamos a ver. Cuando nos encontramos en este caso ya con más elementos, siempre es importante conocerlo. Ya se nos va a acabar el tiempo. Si se nos acaba de nuevo, debemos conectarnos porque todavía estamos en pañales, en los primeros pasitos, ¿no? Muy bien, yo les dije que primero es importante colocar. Muy bien. Debo reconocer cuál es el elemento que está junto al hidrógeno, es el cloro, es negativo, ¿no es cierto? El cloro, perdón, es no metal, entonces cuando es no metal, es menos, perdón, es +1. Cuando es no metal, es +1. ¿no es cierto? El hidrógeno. Muy bien. Separemos un poquito. El oxígeno, ¿qué numerito de oxidación lleva? 2. -2, ¿no es cierto? Así es, hay que jugarla aquí, señoritas y jóvenes. Primeramente coloco al hidrógeno y luego al oxígeno. Muy bien. Les digo a ustedes aquí, en este caso, trabajemos un poquito. Trabajemos un poquito aquí. Muy bien. Ya. Les digo a usted, de 1 para llegar a 2, ¿cuánto nos falta?
1. ¿Cierto? Me falta 1. Y ese 1 tendrá que ser positivo o negativo. ¿Qué dicen ustedes? Positivo. Muy bien, señorita. Positivo para decir más 1 y más 1. Más 2. Muy bien. Más 2 y menos 2. 0. Muy bien. ¿Qué les parece? Sí, ya están entendiendo, ¿no es cierto? Vamos a ver, aquí va a cambiar la situación. Aquí nos va a cambiar un poquito. No hay problema. ¿Sí? Separemos un poquito, por favor. Muy bien. Aquí ya vamos a trabajar como se trabajó en la parte de acá arriba. Aquí lo hicimos así, ¿por qué? Porque solo teníamos un átomo, ¿no es cierto? Pero aquí ya nos va a cambiar un poquito. Muy bien. Como el hidrógeno está unido a un metal, su numerito de oxidación va a ser siempre más 1, ¿no es cierto? Muy bien. Ya les recomendé a ustedes que es muy importante colocar al hidrógeno y al oxígeno, porque ellos son los que me van a dar la pista del centro, ¿sí o no? Muy bien. El oxígeno menos 2. Bajemos un poquito para no unir con el de arriba, ¿ya? Muy bien. Vamos multiplicando aquí. Aquí sí es necesario multiplicar, ¿no es cierto? Un hidrógeno por un hidrógeno es igual a más 1. 1 por más 1 es igual a más 1, ¿no es cierto? Muy bien. El oxígeno. 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Menos 4. Menos 4. Menos 4. 2 por 2 es menos 4. Le pregunto a usted, de 1 para llegar a 4, ¿cuánto le falta? 3. Más 3. 3, ¿no es cierto? De 1 para llegar a 4 le falta 3. ¿Y ese 3 será positivo o negativo? Positivo. Muy bien, señoritas. Ese 3 es positivo para decir más 1 y más 3 es más 4. Más ¿No 4. es cierto? Más 1 y más 3 es menos 4. Más 4 y menos 4. Igual 0. Muy bien. Sí, ve. Con tan solo usted colocar muy bien en el hidrógeno y el oxígeno, ¿no es cierto? Ya le da la pista para ubicar al centro. Vamos a ver aquí qué pasa. El cloro, verán, aquí se encontraba con valencia más 1. Aquí se encontró con valencia más 3. Vamos a ver qué es lo que pasa acá. Porque el cloro tiene, el flúor, cloro, bromo, yodo tienen valencias positivas. Más 1, más 3, más 5 y más 7. Vamos a ver qué pasa aquí. Ya, muy bien. Es importante colocar, ya les digo, y vuelvo y repito, al hidrógeno y al oxígeno. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora digo, un hidrógeno, uno que hay aquí por 1 es igual a más 1. 3 por menos 2. Menos 6. Muy bien, señoritas. Menos 6. Pregunto a usted, de 1 para llegar a 6, ¿cuánto le falta? De 1 para llegar a 6, ¿cuánto nos faltará? Más 5. ¿Ese 5 será positivo o negativo? Positivo. Muy bien. Mire de hermoso. Más 1 y más 5 es más 6. Más 6 y menos 6. 0. 0. Mire, aquí el cloro llegó a tener valencia más 5. Trabajémosle casito un poquito. No importa aquí separar un poquito, lo importante es que entiendan, ¿sí? Muy bien, compañero Javier, muchas gracias por su ayuda. Vamos acá a ver. Acá nos encontramos con otro cloro, señoritas y jóvenes. Vamos a ver qué valencia tendrá ese cloro. A lo mejor ya varíe del de arriba. ¿Ya? Muy bien. Ya. Ahora sí, ¿qué les recomendé? Colocar primero ¿a quién? Al hidrógeno. Más 1. Y colocar al oxígeno, porque con tan solo manejar bien
esas operaciones del hidrógeno y el oxígeno le da la pista a usted para el del centro, ¿sí? Menos 2. 1 por 1 es más 1, ¿no es cierto? En el caso del hidrógeno. ¿Por qué digo 1? Porque entiendo que aquí está la unidad, ¿no es cierto? Ahora, vamos con el... Vamos con el oxígeno. 4 por menos 2. Menos 8. Bien, menos 8. Pregunta usted, de 1 para llegar a 8, ¿cuánto le falta? 7. ¿Más 7? 7. Bien, le falta 7, ¿no es cierto? Pero ese 7 tiene que ser positivo. Para decir más 1 y más 7, más 8, ¿no es cierto? Más 8 y menos 8. Sí. Mire, el cloro tiene valencias positivas más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Ya? Esas son las valencias que yo les entregué a ustedes cuando les recomendé que estudien los símbolos de los elementos y sus respectivas valencias. Muy bien. ¿Quién de ustedes me dice, aquí nos encontramos con un elemento pobrecito solito? Botado está aquí. ¿Cuál será este elemento? Nitrógeno. Muy bien. ¿Está solo o está combinado? Solo. Está solito. Y la primera regla, ¿qué nos decía? Cuando los elementos o los átomos están solos, no están combinados, su numerito de oxidación siempre es 0. 0, ¿no es cierto? Su numerito de oxidación siempre va a ser 0. ¿Sí? Mucho ojo. Vamos acá ya va a ser lo contrario. Nos encontramos con el ácido nítrico, ¿sí? Muy bien. Les recomendé, siempre en este caso el nitrógeno es no metal. Si es no metal, el que está junto al hidrógeno, siempre en la mayoría de los casos, señoritas y jóvenes, el hidrógeno va a ser más 1. ¿Y el oxígeno cuánto iba a ser? Su numerito de oxidación. Menos 2. Menos 2, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí el nitrógeno. El nitrógeno tiene valencias positivas más 3 y más 5. Vamos a ver aquí cuál de ellas va a ser, ¿sí? Vamos en este caso con el, si se nos acaba el tiempo, es muy importante volvernos a conectar, ¿sí? Aquí en el caso del hidrógeno, 1 por más 1 va a ser más 1, ¿no es cierto? Oxígeno, 3 por 2. 6. Menos 6. Menos 6. Pregunto a ustedes, de 1 para llegar a 6, ¿cuánto me falta? 5. ¿Más 5? Bien, entonces mire, la valencia del nitrógeno va a ser más 5. Perdón, el número de oxidación. Siempre hay que llamar número de oxidación. Más 1 y más 5. Más 6. Más 6. Más 6 y menos 6. 0. Así nos vamos con el ácido carbónico, ¿sí? El hidrógeno, su numerito de oxidación es siempre, en la mayoría de los casos, ¿Menos 1? Más 1. más 1. Menos 1 sí cuando está unido a un metal. En este caso el carbono es no metal. Por eso les digo que en la mayoría de los casos es más 1, ¿sí? Hay que reconocer al átomo vecino que está junto a él. Si es no metal, es siempre más 1. En la mayoría de los casos nos vamos a topar con el caso de más 1, ¿sí? Muy bien. El oxígeno siempre, en la mayoría de los casos, es más 1. No, el oxígeno. No, menos 2, chicos. Menos 2. Ya se me ¿Quién olvidaron. fue? ¿Doña Elia o niña Jocelyn? Hagamos las operaciones. En este caso les pregunto, ya no tenemos un hidrógeno, hay 2, ¿no es cierto? ¿Qué digo? 2 por más 1, ¿cuánto es? 2. Más 2, ¿no es cierto? Más 2. Muy bien, vamos con el oxígeno. Siempre es importante, como les recalco, trabajar con hidrógeno y oxígeno, hacer muy bien esas operaciones y ellos nos dan la pista para el centro. 3 por menos 2. Menos 6. Menos 6. Pregunto a usted, de 2 para llegar a 6, ¿cuánto nos faltará? Más 4. Muy bien, ese 4 tiene que ser positivo. Para decir, más 2 y más 4.
Más 6, Más ¿cierto? 6. Más 6 y menos 6 Menos 0. 0. es 0. ¿Sí? Muy bien. Vamos con otro. Aquí vamos con otrito, por favor. Azufre, selenio y teluro tienen valencias positivas más 2, más 4 y más 6, pero tienen valencias negativas menos 2. Menos 2. Muy bien. El hidrógeno está unido a un no metal. Cuando está unido a un no metal siempre es más 1, ¿cierto? Si yo no sé la valencia, si no me acuerdo la valencia del azufre para colocar su numerito de oxidación correctamente, aquí ya le da la pista. Hago solo la operación con el hidrógeno. El hidrógeno, hay 2 hidrógenos, 2 por 1, ¿cuánto es? 2. 2 2. por 1 más 2, ¿no es cierto? Si aquí es más 2, ¿qué tendrá que ser el azufre para que se neutralice? Menos 2. 2. Bien, menos 2. Más 2 y menos 2, 0. 0. Mire de facilito. Si no domino bien aquí, no recuerdo las valencias que tenía el azufre, tan solo manejar bien esta parte de aquí me da la pista para dar exactamente el número de oxidación del azufre. No puede. Bien. Nos encontramos con otro elemento solito, botado, nadie lo ha querido acompañar. ¿Qué numerito de oxidación llevará él? 0. 0. Cuando los elementos están solos, no están acompañados con nadie, están en estado libre, puro, su numerito de oxidación siempre es 0. Siempre es 0. Muy bien. Nos encontramos aquí con el ácido fosfórico. Muy bien, vamos a ver aquí qué pasa. Muy bien, ya les digo que en la mayoría de los casos el hidrógeno siempre es más 1 y el oxígeno menos 2. Esta es una pista. Otra pista es el hidrógeno está unido aquí muy cerca del fósforo. El fósforo es no metal. Es no metal. Entonces, cuando es no metal, siempre la valencia del hidrógeno va a ser más 1, ¿no es cierto? El oxígeno, ¿qué numerito llevaba de oxidación, perdón? Menos 2. Muy bien, menos 2. Con tan solo manejar bien esas operaciones, yo puedo decir, el fósforo tiene tal número de oxidación. Muy bien. Hagamos las operaciones. 3 por más 1. Más 3. Más Más 3. 3. 4 por menos 2. Menos 8. Muy bien, menos 8. Le pregunto a usted, de 3 para llegar a 8, ¿cuánto nos faltará? Más 5. Muy bien, me falta 5. Pero ese 5 tiene que ser positivo para decir más 3 y más 5, más 8, ¿no es Más cierto? 8. Más 8 y menos 8 igual. 0. Muy bien. Vamos acá con el permanganato de potasio. ¿Ya? Muy bien. Litio, sodio, potasio. ¿Qué numerito de valencia tenía esa fila? Litio, sodio, potasio, metal de valencia fija. Más 1. Muy bien, señorita. Más 1. ¿Qué numerito de oxidación tengo que ponerle aquí al oxígeno? Menos 2. Menos 2, ¿no es cierto? ¿Verdad cómo se va a manejar aquí? Hagamos las operaciones. Hay un potasio. 1 por 1. 1 por más 1. Más 1 nos queda, ¿no es cierto? Vamos con el oxígeno. 4 por menos 2. Menos 8. Menos 2. Menos 8. De 1 para llegar a 8, ¿cuánto nos falta? 7. Más 7. Más 7. Muy bien, 7. Y tiene que ser positivo para decir más 7 y más 1. Más 8. Más 8, ¿no es cierto? Más 8 y menos 8. 0.
¿Ya? Vamos trabajando aquí para ver qué nos pasa. Vamos a separar un poquito. Muy bien. El hidrógeno está unido aquí con un no metal, entonces siempre va a llevar su numerito de oxidación +1. +1, ¿no es cierto? En los dos hidrógenos se debe colocar el numerito de oxidación. Perdón. Siempre se debe colocar el numerito de oxidación +1. Vamos colocando para ver qué pasa. ¿Sí? Vamos colocando para ver qué pasa. +1, ¿no es cierto? Acá también tengo que ponerle +1. Vamos a ver. Muy bien. El oxígeno siempre, ¿qué llevaba? -2. -2, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Será muy raro que nos encontremos con un peróxido, pero cuando estemos con un peróxido, yo les avisaré, en este caso, para que lo aprendan a identificar. Muy bien. Aquí vamos a hacer las operaciones primero para darnos cuenta el nitrógeno. El nitrógeno trabaja con 3, trabaja con 5, pero también tiene valencias negativas. Vamos a ver aquí. Muy bien. Hagamos las operaciones para ver qué es lo que pasa. Vamos con este hidrógeno. 4 por 1, ¿cuánto es? 4 por 1. 4. Muy bien. +4. 4 por 1 +4. 1 por -2. 1 por -2. Menos Menos 2. 2, ¿cierto? Un hidrógeno por +1. +1. +1. +1. Ahora, unamos las positivas. 4 y 1, ¿cuánto es? +5. +5, ¿no es cierto? De 5 para llegar a 2, ¿cuánto nos faltará? O de 2 para llegar a 5. 3. 3, ¿no es cierto? Ubiquémosle Pero para ver qué pero pasa. ¿será negativo, Felito, o positivo? Perdón, ¿Menos o esperemos más? por eso para ver. Trabajemos aquí con estos de aquí. 1 y, a ver, 1 y 4 y 1, 5. De 2 para llegar a 5, ¿cuánto le falta? 3. 3, ¿no es cierto? 3. Ese 3 tendrá que ser positivo o negativo. ¿Qué dicen ustedes? Vámosle jugando acá, ubiquémosle, no hay problema, con el fin de dar, porque este es como un jueguito de números. Ubiquémosle para ver -3 para ver qué pasa. ¿Sí? Porque es el correcto, creo, ¿sí? Muy bien, vamos ubicando. Sumemos aquí los positivos. Sumemos los positivos, a ver. +5. Sumemos los positivos. Más 4 y +1, +5, ¿no es cierto? +5. Y sumemos los negativos. 3 y 2 son 5. Es decir, Menos +5 y cinco. -5, -5. +5 y -5, Igual. 0. ¿no es cierto? También se puede hacer, aquí ustedes lo que hicieron es unir 4 más 1, es decir, los positivos, 4 más 1, 5, ¿no es cierto? Más 5. 3 y 2, -5. Sí. Más 5 y -5, 0. 0. Como también pueden ir, -3 y -4, signos diferentes se restan y llevan el signo del mayor. Así se dice en matemáticas, ¿no es cierto? -3 y +4 sería +1. +1 y -1, ¿no es cierto? +1, perdón, y -2. +1 y -2 se restan, ¿no es cierto? -1. -1 y +1, 0.
De cualquiera de Cero. las dos formas pueden hacer ahí. Muy bien. Nos encontramos aquí con el oxígeno. Cuando el oxígeno está formando un compuesto, tiene su numerito de oxidación -2. Pero en este caso el pobrecito está solo. ¿Qué numerito de oxidación llevará? 0. Muy bien, 0. ¿Sí? Cuando el oxígeno está formando un compuesto, ya tiene su número de oxidación en la mayoría de los casos -2. Pero si él está solito, ya sea en estado atómico o en estado molecular, en este caso es molecular porque va con el número 2, siempre su numerito de oxidación es 0 de cualquier elemento, cuando está solo. Muy bien. Ahora trabajemos con este de aquí. Sulfato de aluminio. Muy bien, separémosle un poquito. El aluminio es un metal de valencia fija. +3. Eso hay que conocer. El aluminio es un metal de valencia fija. +3. Pero me dijo que compren 2 entonces. El oxígeno, ¿qué numerito le coloco al oxígeno? -2. -2. Ya. Manejemos eso y luego vamos con el centro, ¿sí? Muy bien. 2 por 3, perdón, 2 por 3, bien estoy. 2 por 3. Más 6. Más 6. Oxígenos. Dentro del paréntesis, ¿cuántos oxígenos tengo? 4. Dentro del paréntesis hay 4 oxígenos. 4. El numerito que está afuera, el 3, multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Lo multiplica al azufre y lo multiplica al oxígeno. Entonces digo, 3 por 4. 12. 12 por -2. 12 por 10. -2. 12 por 2 es 24, ¿no es cierto? 24. 12 por -2, -24. Ahora, tengo un +6 y un -24. Le digo a usted, ¿cuántos azufres hay? Hay uno, ¿no es cierto? Hay un hito. Digo, este 3. 3 por 1, 3. 3. Recuerden que aquí tengo un número 3. Ahora, yo tengo que buscar un número que multiplicado por 3 me dé otro número y que sumado al +6 me dé +24. Ahora, le pregunto a usted, de 6 para llegar a 24, ¿cuánto le faltará? 18, ¿no es cierto? Le faltan 18. Ahora, tengo que buscar un número. Recordarán que aquí nos quedamos con el 3. Tengo que buscar un número que multiplicado por 3 me dé 18. ¿Cuál va a ser? 6. Muy bien, +6. +6. ¿Ya? Pero ese +6 me tocaba ubicarlo acá, no todavía aquí. Aquí no. Perdón, aquí no lo voy a ubicar todavía al +6 porque nos va a tocar hacer la operación. A ese +6 me toca colocarlo aquí, ¿no es cierto? Para no +6, ¿ya? El numerito de oxidación ha sido +6 para yo decir aquí 3 por 1, 3. 3 por 6. 18. +18. ¿Sí? +6 y +18. Más 24. ¿Cierto? +24 y -24. 0. Vamos, ya mismo terminamos, jóvenes, y nos retiramos. Todos deben estar cansaditos, ustedes también. Y Javiercito también. Muy bien. Muy bien. Esto trabajan ustedes con la hojita que yo les había entregado para que se orienten con las valencias, ¿sí? Muy bien. El potasio, litio, sodio, potasio, es un metal de valencia fija. En antes una señorita ya me dijo qué valencia lleva. Más 1. +1, ¿no es cierto? El carbono todavía no sé. No sé yo porque el carbono puede llevar +4, -4, puede llevar +2. No sé todavía, ¿sí? Trabajemos los dos de los extremos. Es muy importante trabajar con los extremos para luego llegar al centro.
Muy bien. ¿El oxígeno qué valencia llevaba? ¿Qué numerito de oxidación en la mayoría de los casos? Menos 2, Menos ¿no es 2. cierto? Menos 2. Multipliquemos bien esta parte. 2 por más 1, Más 2. más Más dos. 2. 3 por menos 2, Menos 6. muy bien, menos 6. Tengo que buscar un numerito, perdón, ¿cuánto me falta? De 2 para llegar a 6. Más 4. Más 4. Muy bien. ¿Qué les parece? Más 2 y más 4, más 6. Más 6 y menos 6, 0. Eso significa, señoritas y jóvenes, neutralizar, llegar a 0. Pero llegaremos a 0 cuando nosotros hayamos colocado bien los numeritos de oxidación, ¿sí? ¿Cómo se llamará este elemento que está aquí? Pobrecito solito, nadie ha querido unirse con él. Selenio. Silicio, mi amor, silicio. Cuando está solo, no está combinado, siempre su numerito de oxidación es 0. 0. ¿No es cierto? Está solo, muy bien. Aquí el oxígeno, cuando nos encontramos con este caso y el hierro puede trabajar con 2 o también su numerito de oxidación puede ser 2 o 3, pero aquí no sé cuál de los 2 o 3 será. ¿Cuál será el 2 o 3? Entonces para eso yo le coloco al oxígeno, ¿sí? Para eso le coloco al oxígeno que ya estoy seguro que es menos 2. Y digo, 3 por menos 2, ¿cuánto es? 3 por menos 2, ¿cuánto es? Menos 6. 6. Menos 6. Menos 6, ¿no es cierto? Menos 6. Ahora, tengo que tener acá un más 6, ¿no es cierto? Tengo que tener acá un más 6 para que se me pueda neutralizar, ¿sí o no? ¿Qué numerito tendré que buscar que multiplicado por este 2 me dé más 6? El 3. Muy bien, muy facilito. El más 3. ¿Sí? El más 3. Entonces digo, 2 por más 3, Más 6. más 6. Más 6 y menos 6, 0. igual a 0. Muy bien, señoritas y jóvenes. Y compañero Javier, ojalá llegue algo a usted, ¿sí? Vamos a revisar su debercito. No sé, ahorita está claro. O sea, es que ese ejercicio se aclaró más. Sí, es mucho mejor con ejercicio, sí, muy bien. ¿Qué son los electrones de valencia? ¿Qué son los electrones de valencia? Son aquellos que se encuentran en el último nivel. Siguiente pregunta. ¿Para qué les sirven los electrones de valencia al átomo? Para unirse con otros átomos y formar compuestos. Muy bien. Vamos aquí. Defina qué es valencia, qué es número de oxidación y qué es carga iónica. En el caso del compañero Javier, tiene que unir con líneas y nada más, o escribir algo así es, ¿sí? Muy bien, vamos acá, muy facilito. ¿Sí? Este de aquí, si no mal no recuerdo, es el zinc. ¿Ya? Cuando están solos, su numerito de oxidación siempre será... Ustedes ya saben, ¿no es cierto? Aquí primeramente colocamos más 1, aquí menos 2, manejando bien esto le da el centro, ¿sí? Muy bien, aquí coloco, en este caso aquí colocamos más 1, menos 2, más 1, menos 2 y le da la pista para el centro, ¿sí? Nada más, la clase, perdón, la teletarea es muy corta para usted, ¿sí? Para todos, para el compañero Javier es muy corta, la teletarea también para él. Vamos a revisar un poquito. ¿Me ayudan, por favor, en esta partecita ustedes a colocarle a... Es zinc, es el zinc. Muy bien. Aquí nos encontramos con el trabajo del compañero Javier para sus estudiantes. Muy bien. Yo le doy a ustedes la definición, ustedes solo tienen que colocar la palabra. Será carga iónica, será valencia o será número de oxidación.
Muy bien. Para verificar si los números de oxidación de los átomos de un compuesto son los correctos, ¿qué valor debe arrojar la suma algebraica de los números de oxidación? ¿Qué valor? Siempre el numerito de oxidación será 0. Sí. Siempre su numerito de oxidación será, perdón, la suma algebraica de todos esos numeritos, recuerdan, decíamos, más 6 y menos 6 es igual a 0, es decir, 0. tiene que arrojar 0. ¿Sí? Para verificar si los números de oxidación de los átomos de un compuesto son los correctos, la suma algebraica siempre tiene que dar como resultado 0. Muy bien. Aquí para Javierito yo creo que no es más 1, menos 2. Cuando están en estado solito, 0. El calcio aquí es menos 2, oxígeno, perdón, calcio más 2, oxígeno menos 2.